Hola, hola, mis chismosos favoritos. Qué alegría tenerlos de vuelta en mi canal, su fuente número uno de drama, romance y noticias jugosas del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que estén tan listos para sumergirse en el chisme como yo lo estoy para contárselo. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, y que, bueno, ahora está en boca de todos por razones. Así es. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya saben, esa pareja que conocimos y amamos en Senkalkapm, o Love is in the Air para nosotros, los angloparlantes. Una serie que, para ser honestos, nos tuvo a todos pegados a la pantalla, suspirando con cada mirada, cada roce, cada confesión de amor. Y es que la química entre Hande y Kerem era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. No era solo actuación, era algo más, ¿no creen? Y así como en los cuentos de hadas, la ficción se convirtió en realidad, y Hande y Kerem se enamoraron, o al menos eso creímos. Su romance fue un torbellino. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, entrevistas donde se derretían el uno por el otro. Era la pareja perfecta. Nos hicieron creer que el amor verdadero existía, que los finales felices eran posibles. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de ruptura comenzaron a circular. Negaciones evasivas, silencio, y luego la confirmación. Hande y Kerem habían terminado. Desde entonces el drama no ha cesado. Nuevos romances, declaraciones ambiguas, indirectas en redes sociales. Un culebrón digno de la televisión turca. Y hoy vamos a analizarlo todo. Vamos a sumergirnos en los rumores, las evidencias, las declaraciones de las supuestas fuentes cercanas a la pareja. Vamos a intentar descifrar qué fue lo que realmente pasó entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y por supuesto vamos a hablar de esa supuesta explosión, de Hande Erçel y esa declaración que está dando la vuelta al mundo: Kerem Bürsin siempre será mi gran amor. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo este chisme jugoso, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que siempre les traigo las últimas noticias, los rumores más calientes y el drama más explosivo del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, agárrense fuerte porque vamos a empezar. Ok, respiremos profundo. La frase Hande Erçel explota Kerem Bürsin siempre será mi gran amor, es, para ser honestos, bastante sensacionalista. Y como buenos chismosos profesionales, tenemos que analizarla con lupa. Primero, ¿dónde surgió esta declaración? ¿De una entrevista? ¿De una historia en Instagram? ¿De una fuente anónima con sed de fama? La respuesta, mis queridos amigos, es depende. Y aquí es donde empieza lo divertido. La verdad es que no hay una declaración oficial, grabada en vídeo o escrita en piedra, donde Hande Erçel explícitamente diga: Kerem Bürsin siempre será mi gran amor. Lo que sí hay son rumores, comentarios en redes sociales, interpretaciones de entrevistas pasadas y, por supuesto, la maquinaria de los medios del corazón turcos trabajando a toda máquina. Entonces, ¿de dónde viene esta idea? Bueno, todo apunta a una serie de factores. Primero, la nostalgia. Tanto Hande como Kerem saben perfectamente el impacto que tuvo su relación en el público. Saben que los fans siguen suspirando por ellos, que sueñan con una reconciliación. Y seamos sinceros, a veces les dan un poquito de esperanza. Pequeñas indirectas, fotos antiguas resurgiendo en redes sociales. Todo esto alimenta la fantasía del gran amor que nunca muere. Segundo, las declaraciones ambiguas. Hande y Kerem, en ocasiones, han hablado de su relación de una manera que deja la puerta abierta a la interpretación. Han mencionado el cariño que se tienen, el respeto mutuo, la importancia que tuvo su relación en sus vidas. Nunca han cerrado la puerta por completo. Y eso, mis amigos, es suficiente para que los medios del corazón construyan toda una novela. Tercero, la falta de confirmación. Ni Hande ni Kerem han salido a desmentir categóricamente la idea de que su relación fue un gran amor. Han sido muy cautelosos con sus palabras, evitando profundizar en el tema. Y este silencio, esta ambigüedad, alimenta aún más los rumores. Pero volvamos a esa supuesta explosión de Hande Erçel. ¿Qué significa esto? ¿Que Hande tuvo un arrebato de sinceridad? ¿Que finalmente se hartó de las especulaciones y decidió hablar con el corazón en la mano? ¿O simplemente es una invención de los medios para generar clics? Siendo realistas, lo más probable es que se trate de la tercera opción. Los medios del corazón turco son conocidos por su sensacionalismo y su afán por exagerar cualquier detalle. Cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier palabra puede ser interpretada como una señal de reconciliación, de arrepentimiento, de amor eterno. Ahora,
estoy diciendo que Ander Zell no sienta nada por Kerem Bürsin. Después de todo, compartieron una relación intensa, tanto dentro como fuera de la pantalla. Es natural que guarden cariño el uno por el otro, que recuerden con nostalgia los buenos momentos. Pero de ahí a decir que Kerem Bürsin siempre será mi gran amor, hay un trecho muy largo. Además, hay que tener en cuenta que Ander Zell es una mujer joven y exitosa, con una carrera prometedora y una vida personal activa. Se la ha relacionado con otros hombres después de su ruptura con Kerem Bürsin. Y aunque ninguna de estas relaciones se ha confirmado oficialmente, es evidente que Ande está abierta al amor, que está dispuesta a seguir adelante. Lo mismo ocurre con Kerem Bürsin. También se le ha relacionado con otras mujeres, y también ha demostrado que está enfocado en su carrera y en su crecimiento personal. Ambos han seguido caminos separados, y parece poco probable que vuelvan a estar juntos. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y los fans de Ande y Kerem siguen aferrándose a la idea de una reconciliación. Siguen analizando cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada gesto, buscando pistas que indiquen que el amor todavía está vivo. Y para ser justos, Ande y Kerem no hacen nada para disipar esa esperanza. Al contrario, a veces parecen alimentarla, ya sea de forma consciente o inconsciente. Quizás disfrutan de la atención que genera su historia, quizás les divierte ver a los fans especular sobre su relación. O quizás simplemente no quieren herir los sentimientos de aquellos que los siguen amando como pareja. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Ander Zell y Kerem Bürsin siguen siendo noticia, siguen siendo tema de conversación, siguen siendo la pareja que todos quieren ver junta de nuevo. Y esa supuesta explosión de Ande y esa declaración de Kerem Bürsin siempre será mi gran amor, solo son un capítulo más en esta interminable telenovela. ¿Pero qué opino yo? ¿Cuál es mi humilde opinión sobre todo este drama? Pues creo que es importante ser realistas. La vida no es una película romántica. Las relaciones terminan, las personas cambian, los caminos se separan. Y aunque es lindo soñar con un final feliz, a veces hay que aceptar que no todas las historias tienen un final feliz. Creo que Ander Zell y Kerem Bürsin vivieron un romance intenso y apasionado, pero que por alguna razón no funcionó. Quizás la presión mediática fue demasiado grande, quizás sus prioridades cambiaron, quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos. Pero eso no significa que su relación haya sido un fracaso. Al contrario, creo que fue una experiencia valiosa para ambos, que les enseñó mucho sobre el amor, sobre la fama, sobre la vida. Y creo que independientemente de lo que pase en el futuro, siempre guardarán un recuerdo especial de ese romance. En cuanto a la declaración de Kerem Bürsin siempre será mi gran amor, creo que es más un deseo de los fans que una realidad. Me parece poco probable que Ander Zell haya dicho eso explícitamente. Pero incluso si lo hubiera dicho, no creo que debamos tomarlo al pie de la letra. Las emociones son complejas, los sentimientos cambian, y lo que sentimos hoy puede no ser lo que sintamos mañana. En definitiva, creo que es importante dejar que Ander Zell y Kerem Bürsin sigan sus propios caminos, que vivan sus propias vidas, que amen a quien quieran amar. Y dejar de idealizarlos como pareja perfecta. Porque al final del día, son seres humanos como nosotros, con sus propias virtudes y defectos, con sus propios sueños y decepciones. Y hablando de sueños y decepciones, creo que es hora de hablar un poco más sobre lo que sabemos de la situación actual de ambos. Porque si bien nos encanta el drama y el chisme, también es importante tener en cuenta el contexto y entender lo que está pasando en sus vidas profesionales y personales. Por un lado, tenemos a Ander Zell, una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Su carrera está en ascenso, y cada vez participa en proyectos más ambiciosos y reconocidos. Se ha convertido en un icono de la moda, una influencer poderosa, una figura admirada por millones de personas en todo el mundo. Y como mencioné antes, se la ha relacionado sentimentalmente con otros hombres, lo que indica que está abierta a nuevas relaciones y que no está esperando a que Kerem Bürsin regrese a su vida. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin, un actor igualmente talentoso y carismático. También está trabajando en proyectos interesantes y desafiantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Se ha convertido en un defensor de causas sociales, un activista comprometido, una voz que se escucha en temas importantes. Y al igual que Ande se le ha relacionado con otras mujeres, lo que sugiere que también está enfocado en seguir adelante con su vida amorosa. Entonces, ¿por qué seguimos aferrándonos a la idea de que Ander Zell y Kerem Bürsin están destinados a estar juntos? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que su historia terminó? Creo que la respuesta es simple, porque nos encanta creer en los cuentos de hadas. Nos encanta la idea de que el amor verdadero puede superar todos los obstáculos, que los finales felices son posibles, que el destino siempre nos reserva algo bueno. Y no hay nada de malo en creer en eso. Pero también es importante ser realistas y aceptar que la vida no siempre es como la pintan en las películas.
A veces las relaciones terminan, los sueños se desvanecen y los finales felices no llegan. Y eso no significa que hayamos fracasado, sino que simplemente hemos aprendido una lección valiosa y estamos listos para seguir adelante. Así que, mis queridos chismosos, les invito a reflexionar sobre todo esto. Les invito a dejar de idealizar a Ander Zell y Kerem Bürsin como pareja perfecta, y a empezar a verlos como individuos, como seres humanos con sus propias vidas y sus propias decisiones. Y les invito a dejar de aferrarse a la idea de una reconciliación imposible y a empezar a celebrar el presente, a disfrutar de lo que tenemos y a estar abiertos a nuevas oportunidades. Y ahora sí, llegamos al final de este chismoso y largo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoselo. En resumen, hemos hablado sobre el drama entre Ander Zell y Kerem Bürsin, la supuesta explosión de Ande y esa declaración de Kerem Bürsin siempre será mi gran amor. Hemos analizado los rumores, las evidencias y las interpretaciones de los medios del corazón turcos. Hemos reflexionado sobre la importancia de ser realistas y de dejar que Ande y Kerem sigan sus propios caminos. Espero que este vídeo les haya ayudado a entender un poco mejor la situación y a formarse su propia opinión sobre el tema. Y recuerden, al final del día, lo más importante es ser felices y disfrutar de la vida. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. De verdad lo aprecio muchísimo. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Ander Zell y Kerem Bürsin volverán a estar juntos? ¿O creen que es hora de que ambos sigan adelante con sus vidas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y para terminar, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y no olviden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.